Listo, buenas tardes. Empezamos esta sesión. Con muchísimo gusto tenemos como invitada a la doctora Aide Quiroz Malca hoy día. Como todos los miércoles, les damos la bienvenida a nuestro seminario Saberes de Origen Textil. En esta ocasión nos va a presentar a nuestra conferencista de hoy, a Eduardo, nuestro compañero Eduardo Candelaria Ampacún. Bienvenidas y bienvenidos. Y Eduardo, tienes la palabra. Gracias, Giovanna. Gracias, Aide, y gracias a todos los que están aquí presentes. Buenas noches y buenas tardes, dependiendo de la latitud en la que se encuentren. Yo voy a presentar a la doctora Aide Quiroz Malca, quien es doctora en antropología, investigadora y gestora cultural. Ella es cajamarquina de nacimiento, es doctora en antropología por la Universidad Iberoamericana de México. Consolidó su trayectoria académica en el estudio del patrimonio cultural inmaterial de los textiles tradicionales, la memoria y las relaciones interétnicas en los Andes y Mesoamérica. Desde el 2022 fundó y promueve el Centro Payay, un espacio de revaloración de los saberes textiles de las maestras artesanas de Cajamarca. En esta ocasión, Aide nos va a presentar la ponencia intitulada Las maestras artesanas de San Miguel, Cajamarca, Perú, saberes, memorias, utopías y realidades entre viejos y nuevos retos. Aide, te cedemos la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas Buenas tardes con tardes, todos sí. y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Realmente me da mucho gusto. Veo amigos, amigas que se han conectado y agradezco su presencia todos de manera general y a ellas en especial. Bueno, no sé si es que me va a ayudar, me vas a ayudar con la presentación. Además de agradecer en primer lugar la invitación, porque es un privilegio, es un privilegio estar en este seminario y agradezco mucho la invitación de la red de estudios sobre las resistencias indígenas a Via Yala. Y yo creo que este es un diálogo que está iniciando, bueno, inició el año pasado, pero que tenemos que continuar y es súper, súper interesante escuchar distintas versiones del textil y de los y las protagonistas del textil, que me parece que es súper importante para continuar trabajando y también para repensar en lo que vamos haciendo. Bueno, ya ahí tienen el título de la ponencia. Les quería comentar, ya lo dijeron los compañeros, que desde el 2022 hasta la actualidad he colaborado junto con un grupo de voluntarios, Rosa Paredes Galvez y Julio César Sánchez, con más de 15 asociaciones de artesanas que agrupan aproximadamente a más de 200 mujeres de la provincia de San Miguel de Cajamarca. En mi presentación, a continuación, les haré un breve resumen de algunas de las actividades que hemos venido desarrollando desde Centro Payay. Será una exposición de presentación de logros, limitaciones, que hemos ido remontando y sobre la que permanentemente nos venimos cuestionando. Debo también confesar que los retos hacia el futuro y de cómo nuestra mirada académica a veces nos dice poco frente a la problemática real de las personas que han estado sometidas a un histórico sistema de discriminación colonial que está normalizado y contra el que siempre estamos luchando porque continúa en la actualidad y a veces hay momentos en que parece que se agudiza, ¿no? Sin embargo, considero que el espacio del textil también es un espacio de resistencia, ¿no? Entonces, no sé, la diapo 2, por favor. Mm, Quería hacer unos breves señalamientos acerca de los textiles y sus abordajes en esta experiencia. Es a partir del trabajo realizado durante diversas temporadas. Yo hice una tesis de licenciatura cuando era muy joven en San Miguel, yo soy de San Miguel, y después siempre tenía la idea de volver a seguir trabajando porque esa tesis fue publicada en 1998, soy de la prehistoria, y siempre era difícil hasta que por fin me jubilé y ahora estoy otra vez
en San Miguel, bueno, en San Miguel, en Cajamarca, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, con las evidencias y con la experiencia de mi larga y rica experiencia mexicana, aunado con evidencias bibliográficas, históricas y etnográficas, retomo a Fisher, ¿no? A Fisher, que el tejido andino en telar de cintura o cayua viene a ser un documento multidimensional, que es un núcleo que incentiva y consolida los nexos entre distintos aspectos, la economía, la vida social, los actos rituales para los que participan, para quienes participan tanto en el diseño, en la producción, el intercambio o venta de los mismos, ¿no? Podríamos pensar en lo que nos decíamos como un hecho social total, ¿no? También en la misma línea, Arnold, en su crítica a los acercamientos hechos a los textiles andinos desde la academia, sostiene que muchas investigaciones se han concentrado en los quipus, ¿no? Que también son textiles y se dejó de lado un poco el textil como objeto, como el objeto textil en sí mismo, ¿no? De manera más amplia, como un objeto que comunica códigos culturales y saberes, cuya producción se mantuvo durante la colonia y dado su valor económico, se incluyó como parte de un sistema tributario, proponiendo así de una manera más significativa y compleja analizar el textil configurándolo como un repositorio documental. En este artículo, e incluso en la imagen que tenemos aquí, como ustedes pueden ver, la señora Aida de Calquis, de la comunidad de Calquis, del distrito, ella está delante del textil. ¿Y por qué va delante el textil? Porque nosotros pensamos que ellas son las protagonistas. Los textiles son parte de, pero efectivamente las protagonistas o los protagonistas, en algunos casos, no es este el caso, son las personas, los maestros, las maestras que ejecutan el trabajo y que cuentan con un conjunto de saberes bastante complejo. Entonces, por eso propongo analizar y ampliar un poco la mirada al conjunto de ellos, de ellas como ejecutores. Ellos son el núcleo protagónico, transmiten conocimientos y códigos culturales en su saber hacer, manteniendo vigentes los usos rituales y ceremoniales que implican la circulación de estos objetos en las esferas domésticas, económicas y culturales. No están peleados porque son todos juntos. De otra manera hubiera sido difícil, como lo veremos más adelante, que se mantenga esta tradición. Debemos tener presente también que los tejidos son objetos que pueden ser producidos a veces por más de una persona. No es como las obras que nosotros conocemos en el modelo más occidental, que todo es aparentemente el artista, aunque si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Diego Rivera, pues él hacía los trazos, pero tenía un equipo de gente que le ayudaba en el caso en especial de los murales, ¿no? Pero el único, digamos, reconocido ampliamente es el artista. En este caso, la producción del textil también es un trabajo colectivo. Por ejemplo, puede ser una persona que se encargue de la cría de ovinos o la siembra del algodón, o una distinta procesa las fibras para el hilado, lo mismo para el teñido, el urdido, así como el tejido propiamente dicho. Y todavía podrían ser otras las manos que realicen los acabados, los flecos, el cosido y demás detalles, ¿no? La división del trabajo se asocia a complejos arreglos económicos, pagos en dinero, por todas o cada una de las partes, compadrazgos, intercambios. En este entramado de relaciones sociales, el sentido que genera cada artesano o artesana varía de acorde con su posición en el proceso. Esto puede ser leído con distintas ópticas y tiene un sentido para quien los produce, otro distinto para el que lo recibe o adquiere, otro para el que lo vende, ¿no? A su vez, también la textura, la finura de los mismos, así como los diseños y la creatividad, serán aprendidos de formas distintas. Algunas lo aprenden con las abuelas, ¿no?
con las madres y a veces algunas siempre nos dicen, yo aprendí mirando, ¿no? Mirando, robándole hilitos a mi mamá, que a veces no me quería mostrar, no me quería enseñar. Entonces depende mucho de la actitud de la maestra artesana que se interesa en aprender, ¿no? Entonces nosotros podríamos pensar que el textil y las mujeres que son las productoras del textil, que son las artistas del textil, tienen distintas formas de transmitirnos, nos transmiten, es una suerte de un texto en el que nos cuentan historias, a veces ellas recuerdan alguna obra en especial que le hicieron al nieto, al abuelo, al hijo, ¿no? O las alforjas que hicieron cuando se iban a casar, en fin, ¿no? Entonces, su producción puede ser estudiada y puede ser leída, digamos, si es que pensamos en una lectura del textil de formas diferentes. Puede ser como un libro y cada uno lo va a ver, lo va a leer de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su posición, de acuerdo al objeto o al momento histórico en el que esté viviendo. El objeto, por eso, con el objeto de develar y profundizar en algunos de estos planos, les quisiera dar un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos podido, en algún texto que yo escribí, hemos podido, a partir de las cartas de dote de la época colonial o los testamentos, uno se puede dar una idea de cómo circulaban los objetos textiles en Cajamarca. Ahora, evidentemente no es exclusivo, yo estoy hablando de Cajamarca porque es la zona en la que estudio, pero no es exclusivo de esta área, del área andina y tampoco también incluye a Mesoamérica, ¿no? Entonces, de esta manera, el textil está presente en la vida y nos va mostrando una superposición de planos simbólicos, económicos e identitarios, ¿no? Podemos pasar en la próxima. Entonces, yo quisiera presentarles aquí para entender un poquito, para ubicar la zona en la que yo estoy trabajando. Este es un mapa del antiguo Tahuantinsuyo, aunque están señalados los países modernos, digamos, ¿no? Pero todo el área andina, casi todo el área andina era cubierta por el Tahuantinsuyo. Y ahí está, bueno, ahí está el Perú, que está como, digamos, en la parte central. Y nuestra zona de estudio está concentrada ahora en el mapa, ese es el mapa de la izquierda, y en el mapa de la derecha tenemos el mapa de Perú y con varios colores. Esos colores tienen que ver con las lenguas que se hablaban en esta zona. Esta zona era multilingüe, a diferencia de otras áreas del Perú, o como otras áreas del Perú también, porque en algunas áreas se hablaba predominantemente quechua, pero el quechua cambiaba de una región a otra, aymara, pero también tenemos una diversidad de lenguas en la Amazonía, ¿no? Entonces, eso queríamos señalar para que podamos entender el complejo contexto histórico en el que nos vamos a mover, ¿no? Entonces, cuando llega la conquista, se encuentra una región diversa cultural y lingüísticamente. Si bien los incas habían llegado a la región, ellos no tenían más de 100 años en esta región y tampoco obligaban a hablar quechua. El quechua era una suerte de lengua franca, pero no todos hablaban quechua. Cada quien seguía hablando su lengua, como podemos ver en el mapita, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos evidencias de que en San Miguel, hasta el siglo XVIII, las misas se decían en tres lenguas, se decía, en quechua, en mochica y en castellano, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de la diversidad de lenguas y, por ejemplo, de la importancia del mochica en San Miguel, que es la sierra, que es la zona andina y que está, digamos, no tan cerca de la costa.
Entonces, en este sentido, lo que yo he retomado es la propuesta de los trabajos que hicieron la doctora María Rostorovsky e Isabel Remy de las primeras visitas que se hicieron en Cajamarca. Entonces, en estas visitas se dan cuenta de la presencia de grupos de lo que nosotros le llamamos mitimaes, que son grupos migrantes de migración obligada, producto de los movimientos de personas que hacían los incas. Pero también nos da cuenta de otros grupos que no eran considerados forasteros y que eran considerados como locales, que tienen que ver con presencias yungas. Básicamente yungas, yunga es la costa, lo que sería de la costa, que eran hablantes de lengua mochica. ¿Y cómo es que las investigadoras se dan cuenta de esto? A partir de los patronímicos con la letra F, que es claramente, la letra F no existe en las otras lenguas de la zona andina, y entonces eso es lo que nos da una idea de la presencia de personas. Y al parecer todos estos grupos que estaban digamos, en la región, en lo que ahora conocemos como Cajamarca, mantenían lealtades con sus señores étnicos de la costa. Y al revés, al parecer también habían, digamos, cajamarquinos o liberteños en Lambayeque, en Trujillo, en lo que ahora conocemos de esta manera, ¿no? Lo que hace suponer que el traslado de poblaciones de otras regiones hacia distintos pisos ecológicos era una práctica que existía previa a los incas. Nosotros ya a partir de los incas les decimos mitimaes, pero en estos arreglos eran al parecer un poco más amables, no era así como ¿no? de castigo, como se hablaba en el momento de los movimientos migratorios que obligaban a los incas, sino que estos hacían parte de las comunidades, pero mantenían su lengua y mantenían sus identidades étnicas. Eh, entonces, podríamos pasar a la diapo 4, por favor. A este fenómeno, Rostorovsky y Remy les denominaba territorialidades discontinuas, razón por la que ahora encontramos evidencias de los sustratos lingüísticos de varias lenguas, en especial del cuye y del mochica en el habla cotidiana. Todavía en la actualidad existe, por ejemplo, el apellido Monsefú, que es el nombre de un pueblo de Lambayeque, que es también conocido por los tejidos y que comerció y comercia todavía tejidos de San Miguel, a veces como propios. Y de manera especial lo que se observa, esto se observa, como podemos ver en el cuadro, que era lo que quería señalarles, en los nombres de los instrumentos, de los palitos, del telar de cintura, ¿no? Este es un cuadro comparativo que señala varias de las regiones. Hicimos una investigación en las provincias del vecino departamento de La Libertad, y trabajamos en las provincias de Cajamarca, y una parte del trabajo para hacer este cuadro lo tomamos ya de trabajos que se habían hecho por la gente de la Católica, en especial el doctor Andrade Ciudad. Entonces, es esta presencia, esta adscripción étnica de acuerdo a cómo nos permite, aquí están los nombres, por ejemplo, Maichak. Maichak es claramente una lengua una palabra de origen cuye. Luego, Cungalpo, que es casi todo Cajamarca, está cubierto por Cungalpo. Esta palabra es de origen den, ¿no? Luego hay Callua sí era general para todos, aunque en la costa se llama Quide, ¿no? No hemos hecho el comparativo con las lenguas costeñas. Y así, por ejemplo, ahí se marca la diferencia, por eso se puso en verde, se marca la diferencia entre esta zona que está en la Sierra Liberteña, que era como el núcleo duro de la lengua cuye, y ahí está
la lengua cuye está fijada todavía hasta la actualidad, porque estos son nombres que las y los artesanos todavía lo siguen usando en el habla cotidiana para referirse chugay, chiguay, a la Iyagua, ¿no? Nosotros le decimos Iyagua, que viene un poco del quechua, entonces esto lo compartimos en todas las provincias de Cajamarca, ¿no? O en casi todas las provincias de Cajamarca. Nos faltaría ver Jaén, San Ignacio, no sabemos. Y así nos pasa con muchas palabras, El paltoque, por ejemplo, el paltoque que es también paltoque sería cuye, luego shongo, podría ser quechua, putig, o shongo quechua, o también cuye, perdón, me estoy equivocando, putig, putig, en casi todos los otros sería más bien den. Luego ay, creo que ya no aparece acá. Chana es un carrizo que sirve para que el telar se mantenga de una manera en el mismo ancho durante el tejido. Esa palabra, ese carricito, nosotros en San Miguel le llamamos chana. Y esa es una palabra de origen mochica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque esto lo que nos dice, podríamos pasar a la próxima diapositiva, lo que nos está dando cuenta es la presencia de diversidades étnicas, ¿no? Aquí se puede ver en el telar, se puede ver, bueno, aquí está, digamos, aquí, esta es la chamba, no sé si podrán ver, ¿no? Los cungalpos, que son los dos extremos, la siquicha, que viene a ser una palabra quechua, la cayua también quechua, la iyagua quechua, el pútico, shongo, varían de orígenes. Nosotros tenemos la presencia de 4 lenguas originarias en el telar de cintura de San Miguel, específicamente en el telar de cintura de San Miguel. El cuye, el quechua, el den, el cuye, el quechua y el castellano. Parece que el den y el cuye se borraron a la hora de... y por otro lado, bueno, aquí al lado era un tejido para que ustedes lo vieran ya puesto en el tejido, pero este es el viejo telar de cintura que hemos tenido históricamente, ¿no? Que viene desde las épocas prehispánicas, ¿no? Eh, Podríamos pasar a la siguiente. Ya. Entonces, aquí en estas dos imágenes presentamos los mapas contemporáneos ya del norte del Perú y ya del departamento de Cajamarca. Nosotros le decimos departamento, a diferencia de México que le dicen estados, y ahí señalamos en color naranja la provincia de San Miguel y los distritos de San Miguel. Pero eso es un poco para que vean la ubicación en la que está Cajamarca y cómo tiene una fuerte relación con Lambayeque y con La Libertad, ¿no? Y también, obviamente, con Piura y con el Ecuador, que con el sur ecuatoriano en especial tenemos una cercanía. Más adelante lo voy a mencionar. ¿Podríamos pasar a la que sigue? Acá la idea de presentarles estas imágenes era porque representan las secuencias de los registros del proceso textil. En el caso de la izquierda, el registro que hizo Guamán Poma de Ayala, uno de nuestros primeros cronistas indígenas, de los escasos que hemos tenido a diferencia de México, en relación con el hilado, que era una actividad tendencialmente femenina. Y la segunda es una pintura de Mario Urteaga, un pintor cajamarquino que hizo una pintura muy etnográfica de distintas costumbres de Cajamarca, y el textil no estuvo, fue uno de sus enfoques favoritos, ¿no? Y el de la derecha es la foto de la señora Boñón del
de la zona del Valle de Cajamarca. Esta foto es del 2024. Entonces, como podemos ver, el modelo básico no ha variado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, este es, también bueno, son registros también, el de Huamampoma del lado izquierdo, el telar, no, sí, el telar de cintura, que es básicamente el mismo, como vimos en la segunda, tercera imagen, igual que el que pudimos ver en la foto contemporánea. Luego, el otro es el registro de una cerámica de la cultura moche, de la iconografía mochica de un taller. Es un fragmento del taller de cómo ellos representaban un taller de textiles. El que sigue, donde está la señora con el niño en la espalda, ese es un registro que hizo Martínez de Compañón en el siglo XVIII y donde hizo un registro, él era el obispo de Trujillo y hizo un registro muy completo, muy valioso, muy completo, que incluía muchas imágenes y eso nos hace una idea de cómo esto se mantiene, ¿no? Y bueno, el de la izquierda, el de la parte de abajo de la derecha, perdón, es de la cultura lambayeque, que es una reproducción de la cultura lambayeque que está en el Museo de Tucumán. Como vemos, no ha habido una variación significativa y esto es muy importante porque nos dicen cómo la tradición se mantiene. De hecho, San Miguel ha sido una área de especialistas textiles que desde épocas previas a la llegada de los incas tenían ya estos saberes. Yo creo que esta relación que tenían también con la parte yunga, con la costa, que era una relación de intercambio, no solo de productos, también de saberes, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. eh, eh, entonces, pero eran reconocidos especialistas. Y por eso también nosotros decidimos escoger el nombre de Payay para nuestro centro, porque Payay es el tejido fino, el tejido de labor, un tejido sofisticado, ¿no? Ahora, si bien la conquista europea, bueno, impactó digamos, en la demanda de la producción textil, estos impactos fueron de manera distinta, ¿no? Se crearon obrajes en esta región, como en varias regiones del Perú, pero se crearon estos obrajes en la zona de las haciendas, en especial para el Valle de Cajamarca y demás. Y en estos obrajes trabajaban básicamente los varones. La provincia de San Miguel casi no ha tenido obrajes, no tenemos registro de la existencia de grandes obrajes. Y en la provincia de San Miguel, al parecer, se hicieron reducciones de los grupos de especialistas y por eso de ahí es que viene también el nombre de payaques. Payay, payaques es, o sea, todos estos grupos que se llamaban payay se redujeron en lo que era y se le agregó el nombre, bueno, el nombre católico, ¿no? Del santo, que es San Miguel de Payaques ahora, ¿no? Entonces, por esa razón nos conocen. Y por otro lado, esta, esta tradición y este saber le sirvió a estos grupos como especialistas para, de alguna manera, protegerse y mantener algún privilegio y evitar insertarse en el sistema de haciendas y el ámbito agrícola, porque recordemos que desde la primera etapa de la colonia nosotros teníamos que pagar tributos, ¿no? O sea, toda la población indígena tenía que pagar tributos y estos tributos inicialmente eran en especie, en este caso una parte de la composición, una parte importante de la composición eran los textiles. Después, por tantas quejas de abusos y demás, este sistema cambia y se pasa al pago en dinero, en efectivo. Pero entonces, pero
encomenderos que siguieron, los comerciantes, que eran según Ceballos, eran los que mejor ventaja sacaron de esto. Los comerciantes eran los que les compraban incluso a los encomenderos textiles para revenderlos, y luego también las compraban a los indígenas, ¿no? Para que ellos pudieran pagar su tributo. Entonces, de esta manera, con estos ingresos, ellos podían pagar el tributo, pero gracias a su trabajo se mantenían, bueno, con todas las comillas del caso, entre comillas, como en unos modelos más colectivos y más comunitarios de una cierta economía campesina, ¿no? La siguiente. Ya, todo esto impactó en el tipo de producto que se hacía. Entonces, se hacían unos productos que eran para el uso cotidiano y otros productos que eran para la venta. Entonces, desde siempre, o sea, los especialistas también hacían los productos para ellos, y los especialistas tenían que producir para las élites, recordemos, ¿no? Entonces, esto impactó también, bueno, o sea, se mantuvo de alguna manera las dos producciones, los productos que hacían para el consumo. Aquí, la señora que está del lado izquierdo, ella está urdiendo y escogiendo una fajita que son para los flecos de unas alfombras que se hacían o tapetes que se hacían y que se hacen todavía en San Miguel. Y la figura azul, ¿no? Es un detalle de una alforja de San Miguel, que está escogida, el diseño es hilo por hilo, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ahí está escrito: eres mi ilusión, amor mío, ¿no? Hay frases que ahora, bueno, yo tengo la hipótesis de que estas frases, antes los colores, había un montón de códigos que se asociaban a los textiles que ahora somos incapaces de leer. Entonces, en algún momento, las personas decidieron poner esto en las lenguas, ¿no? En la lengua que ellos conocieron, porque otra de las cosas que no les había dicho, tal vez me pasó decirles, es que en esta zona aprender el español, aprender el castellano, no fue una novedad, porque ellos ya eran multilingües, o sea, vivían, como habíamos visto en el mapita, uno de los mapas iniciales, vivían en una zona de una diversidad lingüística. Entonces, aprender una nueva lengua no fue problema para ellos. Entonces, pero poco a poco se fue imponiendo como una lengua de dominación, pero también a ellos les servía aprender el castellano para poder defenderse en sus procesos, en sus largas quejas judiciales que hacían en contra de los abusos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que los textiles, esta evidencia de las letras ¿no? Que también se da en México, ¿no? Son parte de ese sentido de expresar, en este caso, con los nuevos códigos, lo que siempre había, que era todo el cariño y el afecto que transmitían estas piezas que eran de uso cotidiano, ¿no? Incluso hasta los años 80, y todavía hay alguna gente que se acuerda, muchas de las señoras como en sus 40, recuerdan que tenían que hacerles un poncho de oveja a los esposos para casarse. Eso daba cuenta de que una mujer tenía que reunir ciertas habilidades en un momento, o sea, no se podía. Yo creo que más o menos a los 16, una mujer, 16, 18, podía tejer un poncho, porque tejer un poncho en telar de cintura es una urdidembre muy larga y muy pesada, y es muy fuerte. Entonces, y ellas debían hilar, teñir, tejer, hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, en ese momento ellas ya reunían como las habilidades necesarias para casarse. Aunque el poncho es una prenda que en la actualidad está perdiendo vigencia, ¿no? Y por otro lado, y también ellas tenían que hacer las frazadas, o sea, las cobijas
para la casa, y también las alforjas, que hasta ahora siguen siendo una prenda de uso cotidiano y también se usaban para cargar, para llevar cosas de, ¿no? De carga, para las papas, para el maíz, para las alberjas, en fin. Y entonces ellos en contraprestación tenían que regalarles, los varones, los novios, tenían que regalarles un sombrero. Un sombrero pareciera que, que es una prestación un poco desigual, pero un sombrero así de domingo de las maestras artesanas o de muchos de los campesinos de San Miguel puede costar fácil $1,000 americanos, ¿no? Los de regalo podrían llegar hasta 3,000. Digo, para hacernos una idea de los precios, porque si les doy en soles va a ser difícil. Entonces, pero también debo reconocer que hay que estas comunidades que están en la provincia de San Miguel, muchos varones que tienen el oficio de sombrereros y ellos mismos hacen los sombreros de palma o hacen una serie de intercambios también para poder ellos pagar su sombrero y regalarle a la novia, ¿no? Entonces, los productos que se hacen para el consumo de las unidades domésticas tienden a ser diferentes que los que se producen para la venta, en la materia prima también y en los diseños. En este caso, San Miguel es un lugar que está ubicado a 2,700 metros de altura sobre el nivel del mar, es más bien de clima frío o seco, no es tan húmedo, y hay épocas de lluvia. Entonces, se usaba más lana de oveja. En la actualidad se usa más acrílico para las frazadas, mantas o puyos, que son una suerte de manta para cargar a los niños. Y también se puede usar para llevar carga, objetos, ¿no? Las alforjas sí se usa el algodón de fábrica, y en ambos casos se tiene que torcer previamente, o sea, tanto si es de lana de oveja o si es de acrílico, se tuerce para darles mayor resistencia. Entonces nosotros en las calles todo el tiempo podemos ver a las maestras artesanas torciendo el hilo, hilando, torciendo hilo, ¿no? Ahora, como, los productos para la venta también les generan, ¿podríamos pasar la próxima? Sí, otra de las cosas, bueno, aquí está lo de los intercambios matrimoniales. Este es la imagen de la izquierda es una imagen que registró otra vez Martínez de Compañón para el siglo XVIII, probablemente en la costa, de cómo se hacían los intercambios matrimoniales. Ahí lo señalaba en el pie de página, ¿no? De cómo ellas tenían que regalarles cosas a los esposos, ¿no? A los futuros esposos. Y por otro lado, aquí en el lado derecho, esta es una imagen relativamente reciente, 2024, 2025, este, de qué frases van en las frazadas, ¿no? Se hacen lienzos muy largos y, por ejemplo, se pone soñaré contigo, te amaré, vida mía, bueno, como ya habíamos visto, ¿no? Son expresiones de afecto, pero también hay otro tipo de intercambios. Podríamos pasar a la siguiente. Estos no son tanto intercambios, son los tejidos para los santos, es decir, las prendas que se les hacen a las deidades, ¿no? Como podemos ver aquí, San Juan Bautista tiene su sombrero, que es un sombrero de palma, tiene su alforja y tiene una chalina. Entonces, y tiene su poncho, ¿no? Todo está hecho en miniatura porque son santos pequeños, están hechos especialmente para los santos. Es una suerte de tejidos ceremoniales que, aunque podemos pensar que los santos han cambiado, ¿no? Son otras las deidades, pero el hecho de hacer una prenda tejida a mano continúa, ¿no? Entonces, aunque algunas formas han cambiado, el fondo se mantiene, ¿no? Entonces, eso es muy interesante
en el tipo de tejidos que todavía se siguen haciendo en San Miguel, ¿no? La próxima y en muchas de las zonas del Ande, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, los tejidos tradicionales y actuales, ¿no? O sea, por un lado la frazada, la señora de la izquierda en la parte de arriba, y por otro lado ahí vemos una señora que está amarrando una prenda más contemporánea de hilo de algodón. Luego, en el lado izquierdo, en la parte de abajo, está una persona usando un poncho chalán, que es una típica prenda que se hace para la costa especialmente, porque este es un poncho, tiene todo, es igualito que un poncho, pero es en un hilo muy fino que se usa tendencialmente para los caballos de paso, que tiene una demanda para los bailes de marinera y demás, ¿no? Entonces, tienen otros usos, no son los usos tradicionales, pero el uso se mantiene vigente en las danzas, y también muchas de las fajas que se hacen en San Miguel se usan para las danzas de la marinera, el tondero en la costa. Eh, por otro lado, en la foto del lado derecho, en la parte de abajo, está la maestra Barbarita Hernández y su hija, y ellas están mostrando sus productos, ¿no? Que son ya productos más modernos. Entonces, los productos, todos estos productos se venden y son hechos también de materiales diferentes, como ustedes pueden ver. Entonces, esto es lo que cambia, y también la calidad, o sea, la calidad no es que uno sea, técnicamente son complejos todos, porque la tela que teje la señora para la frazada es una tela de doble faz o dos asas, como les decimos en San Miguel, con una complejidad técnica bastante alta. Entonces, tendencialmente son distintos, tanto ya les había dicho esto, ¿no? Y los ingresos de las ventas les permiten mantenerse, bueno, dentro de un modelo de economía campesina asociado a esta multidiversidad de actividades e ingresos. Entre los componentes están los productos que siembran y cosechan en las pequeñas chacras o parcelas, ¿no? Que se usan para la subsistencia, y la producción artesanal de las mujeres tendencialmente, y el trabajo asalariado que generalmente hacen los varones como una actividad de trabajos temporales, ¿no? Antes salían a cosechar, a trasplantar arroz en la costa, o ahora trabajan como albañiles, ¿no? Antes trabajan también como sastres, en fin. Pero la expansión del modelo capitalista, la reducción de las parcelas de cultivos de minifundios y los cambios en los patrones de alimentación ha impactado en la mayor dependencia de gastos monetarios. Además, muchas familias hacen esfuerzos en invertir en la educación de las hijas e hijos en un sistema de educación superior que les genera gastos, ¿no? Pero que les asegura un cierta mejores ingresos, bueno, o al menos pensamos que son mejores ingresos, bien sea porque tienen que salir de sus lugares de origen para estudiar fuera, tienen que pagar pensión, aunque sea en la universidad pública, que no siempre es universidad pública, hay que cubrir los gastos de la comida y la residencia, y si es una universidad privada todavía más, ¿no? Entonces, los ingresos de las mujeres, de las maestras artesanas por la venta de sus productos, potencialmente están orientados a la educación de sus hijos e hijas. Entonces, eso también ha hecho que ellas intenten mantener la calidad de sus productos muy alta, porque, y además han ido cambiando, es lo que vamos a ver un poco a continuación, ¿no? Todo está ligado. El tema es que a veces lo que yo estoy tratando de presentarles es que el textil no es valioso solo por la belleza, por la calidad técnica, pero también por el significado que tiene para las mujeres. Por un lado es el valor que les da a ellas, como que aportan el dinero en la casa, pero por otro lado también
es el otro valor de posicionamiento y poder al interior de sus unidades domésticas, ¿no? Entonces, bueno, la otra cosa que les quería comentar es que los tejidos de Cayo de San Miguel, por toda esta larga historia que les estoy narrando, pero a la que voy a volver ahorita, vamos a ir otro ratito para atrás, eh, son el resultado de sofisticadas técnicas de creación textil y testimonio de antiguos y vigentes intercambios culturales y económicos entre la población de San Miguel y las poblaciones del norte del país, constituyendo hoy un símbolo de identidad cultural de la provincia de San Miguel de Cajamarca, como lo indica una resolución viceministerial que les otorgó a las portadoras de los conocimientos técnicas y prácticas asociadas a la producción de tejidos en Callua como el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la nación. Entonces, este reconocimiento ha sido importante para ellas, eh, era un reconocimiento importante de manera simbólica, ¿no? Pero ellas, cuando estábamos haciendo el proceso, me decían, ¿y esto para qué nos va a servir? Y bueno, en parte tenían razón. ¿Podríamos seguir con la siguiente? Bueno, aquí podemos ver una diversidad de técnicas, saberes que ellas han hecho. La primera del lado izquierdo, la de arriba del lado izquierdo, era una técnica en telar horizontal, era anudado y era para hacer alfombras. Esa técnica ya ha desaparecido en San Miguel, por desgracia, solo nos quedan las evidencias de estas eran incluso personalizadas, como podemos ver ahí, ¿no? Esto me parece que era de la señora Zoila Quirós. Luego la técnica del lado derecho, en el lado derecho hacia arriba hay dos técnicas combinadas. Está la técnica que le llamamos tramado allá, es decir, el diseño se genera a partir de la trama y en el extremo, este es un detalle de una alfombra, de un tapete, en el extremo tiene un borde que es una faja tejida separadamente y que se cose a la alforja. Esos detalles, ese tejido se llama cuchiñahui, que también es una palabra de origen quechua, ¿no? Que es como doble, como doble ojo, ¿no? O dos coquitos, le decimos, ¿no? Luego, aquí al lado derecho, en la parte baja del lado derecho, tenemos ejemplos de creaciones más contemporáneas a partir de viejas evidencias. Ahora volveremos a eso más adelante, pero ya son tejidos de doble faz que se han hecho incluso inspirados en los uncus incas, ¿no? Y en la parte inferior del lado derecho tenemos una variedad de técnicas textiles que en hilo de algodón mercerizado, creo que eso se me había olvidado decirles, que la producción en la actualidad tendencialmente se hace en hilo de algodón mercerizado y eventualmente también se usa hilo acrílico muy delgado. Bueno, todo el algodón mercerizado es 60 sobre 40, antes se usaba incluso el 80, perdón, 60 sobre 100, 80 sobre 100, y ahora ya casi no se produce y es un poquito más grueso, pero bueno, hay distintos calibres en los hilos, ¿no? Entonces, la materia prima que se usa en la actualidad ya es industrial ahora volveremos a eso porque este, a continuación les voy a explicar ese proceso de manera más larga. ¿Podríamos seguir, por favor? Esto era justo lo que quería volver a esto. Esto tiene que ver con cambios y permanencias. ¿Qué ha pasado con el tejido de San Miguel? Que yo creo que pasa con muchos de nuestras tradiciones textiles. Siempre estamos pensando, a veces desde fuera, que los tejidos y que las tradiciones no deberían cambiar y que cómo cambian y que por qué se pierden y demás, ¿no?
pero a veces son un conjunto de circunstancias que impactan en este tipo de productos que no siempre permiten que se hagan estos cambios, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso del lado izquierdo, esa es una imagen de un tejido moche, probablemente moche, dice de la costa norte, y es un tejido en ICAT. Y como ustedes pueden ver, en comparación con los diseños del lado derecho, que es un tejido es un pañón, es un detalle de un pañón de San Miguel, que yo tomé, bueno, estas fotos las tomé el año 85, pero todavía tenemos algunas piezas como en colecciones privadas, digamos. Eh, Como podemos ver, en el fondo estructuralmente el diseño incluso se mantiene resignificado, recreado para una prenda que era en ese momento de uso cotidiano, no en San Miguel. San Miguel siempre produjo para otros. Recuerden que hemos hablado, por eso les quería hablar primero de la separación que hemos tenido de productos para el consumo y productos para la venta. Este pañón era un producto para la venta. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí esta es una foto de Enrique Bruning que registró a las señoras de Moche, y él mismo está en la foto, y la primera señora del lado izquierdo, de la primera, está con un paño de estos paños que eran los atuendos de las mujeres mocheras, etenanas, lambayecanas, y del lado derecho tenemos imagen un poco más contemporánea, también imagínense el ancho también de las randas o de los flecos, que era realmente un trabajo que se llevaba por un lado todo el teñido, todo el proceso del teñido, porque este es un teñido de reserva, pero que se hace en telar de cintura. Estos paños se demoraban un poco más de 3 meses, los muy finos. ¿Podríamos seguir con la próxima? Ya, entonces, lo que quería explicarles es que los paños se mantuvieron en San Miguel. La producción de paños empezó a decaer rápidamente en los años 60, 50 ya empezó. Pero esto, ¿con qué estaba relacionado? Estaba relacionado con el cambio que se dio. Bueno, se empezaron a dar una serie de cambios a nivel internacional y a nivel nacional. Se empezaron a dar una serie de cambios, en especial en los años 50, en los atuendos de las mujeres costeñas. Empezó a llegar la moda más occidental, las faldas se acortaron, se empezaron a dejar de usar los paños. Estos paños iban, también esa es otra de las cosas que les quería señalar, por eso puse las rutas, iban a la costa, pero también iban a la zona sur de Ecuador. De hecho, este, en la figura, en el detalle de la randa del pañón del lado izquierdo hacia arriba, y en el del lado derecho también va un verso completo, ¿no? Y dice: Águila del Valle Andino parte para el Ecuador, y tiene el escudo del Perú y del Ecuador, y en el otro, bueno, en un lado el escudo del Perú y en otro lado el escudo de Ecuador, y del otro lado decía: llevándote esta labor del pueblo sanmiguelino. Y acá este es un dechado de las letras, ¿no? Que yo fotografié, porque muchas de las artesanas no sabían leer, pero se llevaban de estas muestras que ya tenían para hacer los versos completos, ¿no? Entonces, como podemos ver, estos paños nos dan referencias también, así como los nombres de los palitos del telar, todo el modelo de circulación de productos y de objetos, y de cómo estos paños, ahí el mismo verso nos dice: parte para el Ecuador llevándote esta labor del pueblo sanmiguelino, ¿no? Y yo he ido a la zona de Cuenca, a la zona de Loja y Cuenca, y he visto las,
He visto fotos, ¿no? de mujeres, de amplios grupos de mujeres portando estas prendas también. Y todavía se usa, es parte de un atuendo que le llaman de la chola cuencana. Y cuando yo entraba a una tienda en Cuenca, una señora me decía, ay, mi papá iba a Perú, le mandaban prendas y sus paisanas hacen, por favor, nosotros nos gustaría porque hay una zona que todavía se produce, ya en San Miguel se dejaron de hacer. Esta era una prenda para la venta. Ahora sigamos para enseñarles para venta y circulación, ¿no? Estos paños, estos dos paños, la foto de la izquierda es una foto tomada en San Miguel el año 85. Del fondo está una frazada también en ICAT, pero en lana de ovino, y este es algodón, para que vean la dimensión del paño. Y del lado derecho está una pariente mía que me hizo el favor de traer el paño, el último, los paños que hizo la señora Úrsula Rojas, le decíamos mamita Úrsula en San Miguel, y ella era probablemente, este era el último paño, ella lo dejó incompleto, nadie se ha atrevido a terminarlo, y como verán, pero estos paños se siguen haciendo en Tacabamba, en Chota, de calidad un poco más baja porque la orientación que tiene ese mercado tendencialmente es para un mercado campesino. Entonces, el mercado campesino no tiene posibilidades de pagar la complejidad y la finura de los otros paños, pero la prenda se sigue usando en Cajamarca. eh, Cada día yo salgo y digo, a ver, espero no ver hoy día, o cuántas señoras veré hoy día con un paño de estos, y yo siempre veo que hay y siempre veo que mínimo puedo ver mínimo dos o tres campesinas con estas prendas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo también se mantiene de uso en el uso cotidiano de ciertos grupos como cuestiones de identidad étnica, ¿no? Podríamos pasar a la siguiente. Este es el detalle de una frazada hecha en ICAT. También, este es también de altísima complejidad porque incluso son letras. Aquí más o menos en el centro está la unión, entonces se tejían por partes. Esto se tejía en dos piezas y obviamente exigía una altísima calidad de la anudada previa que se hace en el caso del telar de hacer este teñido de reserva, ¿no? La siguiente. Y todos estos son prendas de ICAT de uso cotidiano, a diferencia de los paños que se usaban para venta. Esta es una prenda excepcional, también de San Miguel y también en ICAT. Lo que me impresiona mucho y les impresiona incluso a las señoras de Tacabamba, que ahora son las portadoras de esta técnica, que sea en tres colores, ¿no? Realmente no es muy, muy compleja, pero es un poco para que vean la complejidad de trabajo que también se hacían para el uso cotidiano de las personas en San Miguel mismo, ¿no? O sea, se hacían prendas muy complejas para afuera, pero también para el consumo local. Podríamos pasar a la siguiente. Bueno, entonces era un poco, ahí yo ahí quería un poco cerrar como todo como la investigación, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la investigación, ah, bueno, nos sirve para publicar, para hacer libros, ¿no? Y para entender procesos, pero este pero ¿cómo podemos impactar en esta complejidad que viven el día a día las maestras artesanas? ¿Cómo podemos impactar en que se valoren sus trabajos, que se las valore a ellas como personas, a la cantidad enorme de saberes que portan, y también entonces qué hacer, cómo hacer, ¿no? Y entonces en realidad
yo estoy viviendo ahora más la parte de, la pregunta era investigación para qué, y entonces ahora estoy en un conjunto de dudas, cuestionamientos y dificultades en la construcción de rutas, ¿no? De rutas pensando cómo hacer el impacto. Y bueno, era esto que después les voy a contar un poco qué hemos hecho, con qué instituciones hemos empezado a trabajar y cómo hemos trabajado también con los grupos de artesanas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, quería nada más enumerarles así brevemente las colaboraciones y diálogos que hemos tenido con instituciones nacionales e internacionales. En realidad empezamos con el Museo Textil de Oaxaca, con quienes ya hemos tenido dos experiencias maravillosas en 2022 y 2024. Hemos hicimos una primera experiencia, un intercambio con los artesanos. Fue una maestra artesana, la señora Miriam de San Miguel, y después, en 2024 fueron las artesanas de Chota, de la alforja chotana, y luego, después en la Universidad de Harvard hemos tenido, perdón, ahí me equivoqué, solamente en 2023, ahí fuimos con una maestra de San Miguel y otra maestra de Tacabamba para que demostraran todas las habilidades. Luego hemos trabajado con la Universidad de California, Los Ángeles, fueron 3 maestras de San Miguel. Estamos ahorita gestando una exposición con la gente del Museo de Antropología de Uruguay en Montevideo, el Museo Nacional de Antropología. Y hemos tenido también, y esto ha sido, y gracias a esta alianza que hemos hecho con la doctora Solcide, que dirige y dirigía el proyecto Santa Polonia, hemos hecho toda esta serie de eventos con las universidades y algunos de los museos que he mencionado. Eh, o también hemos tenido el apoyo de la Municipalidad de Cajamarca, que nos brinda el espacio donde ahora funciona la tienda. También el gobierno regional eventualmente está apoyándonos ahorita. Estamos preparando un catálogo con los diseños Caxamarca que las señoras ya están aplicando en sus propios textiles en un proceso de recuperación de memoria. Luego hemos trabajado con el Museo de Arte de Lima, el Ministerio de Cultura y la DDC. Si quieres seguir, porque hay unas evidencias, bueno, este es un poco rápido para que vean lo del intercambio, ¿no? Los intercambios que hemos tenido. La próxima, esto es lo de la forja chotana, cuando estuvimos en el Museo Textil de Oaxaca. Y esto es el trabajo de recuperación de la memoria ancestral que hacemos con la doctora Solcide del proyecto Santa Polonia. Ella es Blanquita. Blanquita ella es artista y ha hecho los dibujos tal cual, de acuerdo a la cerámica. Y lo que hemos hecho nosotros con las maestras es recuperar la memoria y plasmarlo en los textiles, ¿no? Este es un trabajo y en este sentido, ahora estamos a punto, espero yo que todo salga, de tener ya listo el catálogo. La siguiente. Bueno, esto es un poco para contarles más bien la historia, cómo empezó. No, estos son un montón de herramientas que están asociadas a los textiles y que se encontraron en el Cerro de Santa Polonia, y fue a partir de esto que empezó la relación con el equipo, bueno, con la doctora Sol y con su equipo. La siguiente. Y aquí, lo que yo les quería mostrar aquí es la cerámica que está en el centro de las dos imágenes. La cerámica es una cerámica que fue encontrada producto de saqueo, por desgracia, pero lo tienen guardado ahí en la propia comunidad. Fue encontrada en la misma comunidad, y cuando yo les muestro el guaquito, bueno, como les decimos aquí, guaquito, ¿no? Y yo les pregunto a las señoras, ¿y a qué les hace, a qué les recuerda? No sé, ¿no? Porque yo, bueno, yo he sido abrigada, he sido cobijada con colchas y frazadas con estos diseños que les decimos dados, ¿no? Y aquí tenemos la evidencia de cómo estos diseños se han mantenido. Estos son textiles contemporáneos ambos, y cómo se han mantenido a pesar de
de todos los procesos colonizadores que hemos sufrido, ¿no? Entonces, esto era un poco, y las señoras cuando yo les empiezo a preguntar, claro, los daditos, y entonces empezamos a conectar las memorias, ¿no? Y cómo en los textiles siguen las memorias, se ha perdido el sentido, en muchos casos se ha perdido el sentido del significado, pero siguen ahí. Cuando ellas comparan la cerámica con su pieza textil, que todavía siguen haciendo, vamos encontrando, conjuntamente vamos encontrando la propia memoria, ¿no? La siguiente. Esto fue lo de Harvard, que son nada más imágenes para que vean. Lo que siempre hacemos en todos los casos es que son las maestras artesanas las que hablan. Ellas son bueno, nosotros también hablamos, evidentemente, pero no hablamos por ellas, ¿no? No solamente van a demostrar, ellos también van a hacer diálogos con los estudiantes, con los expertos textiles. A mí me quedé impresionada cómo cuando visitamos el fondo, eso no se podía fotografiar, el fondo textil que tiene Harvard en su colección, en uno de los varios museos que tiene la universidad. El fondo textil, cuando sacaron las piezas, las señoras empezaron a decir, eso es de tal técnica, tarará. O sea, se sabían todo, ¿no? Y a veces los expertos textiles, bueno, han pasado muchos años estudiando y entendiendo los procesos. Lo mismo, la siguiente, lo mismo nos sucedió cuando estuvimos en la UCLA y también ellas estuvieron mostrando, bueno, ahí estamos en Harvard todavía, con María y Laura. ¿Seguimos? La siguiente. Sí, y este es cuando vinieron ellas a demostrar y a hablar, ¿no? Porque la idea es que ellas mismas nos cuenten qué hacen, qué sentido tiene para su vida, en fin. La siguiente, aquí les quería contar. La foto de la izquierda es una foto de una exposición del periodo Inca que hubo en el Museo de Arte de Lima. Y yo le tomé la foto y se las mandé a las señoras y miren, la de la derecha es una contemporánea que posó una cajamarquina y miren, las señoras se inspiraron y sacaron casi igual. Ni siquiera vieron la prenda, solamente vieron la foto. Eso es un poco para explicarles las habilidades de expertas que se tiene en San Miguel. La siguiente, ahí les he querido presentar rápidamente porque podría hablar toda la noche, pero esto es, bueno, esta es la tienda donde está, ¿no? La tienda. Y en la tienda, además de exhibir las piezas, como se puede ver acá, exhibimos las imágenes de las señoras haciendo las piezas. Y tenemos del otro lado, no se ve en esta foto, pero tenemos una pantalla donde permanentemente se ve cómo están trabajando las personas, porque aunque las señoras no están presentes en la tienda, ellas están ahí y siempre estamos hablando de que este es el trabajo de ellas y que tenemos que valorar el trabajo. Entonces es un trabajo también educativo con las personas que entran a la tienda, no todas compran, pero a que entiendan que esto nos da sentido identitario a los cajamarquinos. La siguiente. Estas son algunas de las prendas. Hemos hecho varios, como una suerte como de pasarelas, y estas son algunas de las prendas. La de la izquierda, el poncho que luce el joven, es una prenda de recreación sanmiguelina, que es en base ¿no? Estos ponchos que le decimos chalán, y la de la derecha son prendas en base a los chales o rebozos, ¿no? Que se han hecho blusas para que también los jóvenes se animen a usar estas prendas, ¿no? Porque tenemos que hacer un trabajo en distintos niveles para darles el valor que tienen los saberes de las maestras artesanas de San Miguel. Yo voy a dejarlo ahí, les agradezco mucho y más bien yo lo dejaría
para preguntas, ¿no? Tenemos un montón de cuestionamientos, pero tendencialmente tratamos de que ellas sean las portadoras. Hoy día, la verdad, ya no. Bueno, hay algunas sanmiguelinas que están aquí que tal vez podrían hablar, ¿no? O cajamarquinas. Muchas gracias. Muy demasiado Gracias a tiempo. Bueno, ti, Aide. La verdad que ha sido muy enriquecedora tu exposición. Este seminario se titula El textil indígena en Abya Yala, epistemologías, cosmovisión, identidad y resistencia. Hay algunas exposiciones que nos hablan de uno de sus aspectos u otro. Tú nos hablaste de los cuatro, de todo el conocimiento que hay en una región, de cómo eso se transmite con el tiempo, de la importancia que tiene para la identidad de las personas de Cajamarca, específicamente de San Miguel, y la permanencia que se vuelve resistencia en los saberes, en las transmisiones, en el mantenimiento de la manufactura de estos textiles tan preciosos que nos muestras y con, digamos, con tanta complejidad. Hay varias preguntas, yo las voy a leer, pero yo primero voy a decirte que además hay muchos saludos, muchas felicitaciones y muchos comentarios, como siempre, muy positivos de las personas que asisten al seminario, encantadas de lo que nos dijiste. A mí personalmente me hiciste pensar en dos cosas y me gustaría, si puedes profundizarlas. Hay una relación con el tema que estudias, con la campesinización de las comunidades indígenas, ¿no? De decir, estas comunidades son o no son campesinas y por lo tanto sus saberes pasan por otros lugares. Y esto lo hicieron los estados, sobre todo en el siglo XIX, para ir un poco corriendo esa manera de organizar a las personas. Y eso está relacionado, que también me gustaría que lo comentaras, con esto que nos decías de la importancia de la educación para estas personas y cómo dedican sus propias labores, sus propios trabajos para que sus hijos e hijas salgan a estudiar, pero eso qué implica para las regiones indígenas, implica tal vez un abandono de esas mismas tradiciones, tal vez un cambio de esos saberes o una transformación de esas resistencias. ¿Tú cómo lo has visto en Cajamarca? Dejo esas dos preguntas ahí que veo que las estás anotando, me parece muy bien, y le voy a sí. dar la palabra a nuestra tercera coordinadora, la doctora Claudia Rocha Valverde, para que nos salude y para que también te comente en la exposición. Claudia, buenas tardes. Gracias, Giovanna. Aide, felicidades por tu exposición. Fue hermosísima, muy enriquecedora. Y bueno, yo nada más preguntarte antes de que pasemos a todos los comentarios que ya tienes en el chat y las preguntas, porque hay muchas dudas, pero en algún momento cuando mencionaste sobre los moches y lo que dices es que unos eran realizados para el consumo propio y otros para la venta, como productos para la venta. ¿Desde cuándo se hacen productos para la venta y quiénes lo consumen? Esa es mi duda, Aide, y para poder continuar después con todas las preguntas y comentarios que tienes en el chat. Hola, respondo a la primera a la tuya y después lo de Giovanna, que me parece un poco Y más gracias. amplio, pero igual. No, gracias por todos los comentarios y demás, y me encanta que me lo pregunten, pero es que a ratos uno se quisiera decirlo todo. Las prendas de consumo y de venta o de intercambio, porque se hacían prendas de intercambio desde, o sea, se decía que aquí no había mercados, ¿no? Y que no había intercambio, pero habían especialistas y en el norte, Valdemar Espinosa nos da todo un detalle de cómo había un mercado, se llamaba Catu, y ahí se intercambiaban un montón de prendas, ¿no? Evidentemente, este intercambio tenía otro sentido, pero el modelo colonial es el que llega a imponer impuestos, o sea, llega a imponer el tributo y para obtener, primero ellos pagaban en especie, tenían que pagar con prendas. Ellos que eran especialistas podían pagar con sus prendas. Los comerciantes coloniales, había un mercado colonial también para prendas finas. Inicialmente había un mercado colonial que se mantuvo y después rápidamente se cambió a
a pago en efectivo, digamos, ¿no? Tenían que pagar con dinero. Y entonces ellos, los indígenas, vendían sus productos a los comerciantes y con ese dinero podían pagar su tributo. De esa manera se liberaban de esa carga y podían igual tener, poder hacer cosas para ellos y poder hacer cosas para intercambiar entre ellos, ¿no? Pero al menos en esta región en la que yo estoy, yo tengo casi la seguridad, digo, no he encontrado todas las evidencias históricas, pero casi la seguridad de que ellos, gracias a esto, lograron tener acceso a dinero en efectivo, pagar su tributo y no insertarse o en un modelo de hacienda o que era un modelo todavía peor. Y existían comunidades indígenas en el Perú, oficialmente fueron en los años 70 con la reforma de Velasco, en el Velascato, las comunidades indígenas en general desaparecieron, ¿no? Siguen habiendo comunidades campesinas. Otra de las cosas, como yo les señalaba, en el norte, bueno, muchos antropólogos hasta hace relativamente poco decían que el norte era culturado, que no teníamos cultura, que no había lengua, Claro. porque se perdieron las lenguas, ¿no? Se perdieron las lenguas, pero era un poco lo que yo intentaba explicar cuando les contaba la diversidad lingüística que había en la región. Y entonces, así como el quechua era una suerte de una lengua franca, empieza el español como una lengua franca y después empieza a generalizar el español y se pierde el quechua, salvo, por ejemplo, en Cajamarca hay dos bolsones de presencia quechua, pero son básicamente quechua cañari, que son mitimaes que fueron traídos de la parte ecuatoriana, de lo que ahora Claro. conocemos como Ecuador, por los incas, ¿no? Y ellos también en un espíritu de resistencia. Ahora, todas las palabras y sustratos lingüísticos que usamos en el habla cotidiana en Cajamarca todavía nos muestran todos estos sustratos lingüísticos. No hablamos de un solo sustrato, no hablamos solo del quechua. Decimos sustratos porque es en plural, porque está el cuye, están lenguas más viejas, el den, el cat, como lo señalaba Torero, y ni siquiera tenemos más que evidencias todavía hay muchísimo que trabajar en ese sentido. Entonces, en nuestro telar, como yo les decía, hay la presencia de 4 lenguas. Y eso que nos dice, más bien nos dice todos estos intercambios en positivo, porque se iban adquiriendo más conocimientos y se iban conformando como más especialistas, ¿no? Incluso tomar nombres de determinada lengua era probablemente porque ellos las fueron sumando ¿no? a su repertorio técnico y cultural también, ¿no? Entonces, eso es súper importante cómo se han mantenido y cómo, incluso en comparación con la región, que es otra gran región cultural, la Cuye, que es el núcleo fuerte en el lado Huamachuco, Santiago Chuco, Tusco, los nombres son totalmente diferentes, o los nombres que se les dan a todos los componentes del telar en el área Lambayeque y Moche también son distintas, ¿no? Entonces, las, las prendas sí se hacían para la venta, se hacían inicialmente para el intercambio, siguieron siendo de intercambio por mucho tiempo, pero cuando eres especialista generalmente produces para la élite. Y la élite, y con la élite no tienes que intercambiar más que con dinero. Bueno, salvo que ¿no? O sea, era totalmente distinto incluso del tipo de prendas que se hacían del uso cotidiano, que también eran bastante finas, como hemos podido ver en la evidencia etnográfica que tenemos, pero son prendas que tienen otra circulación, ¿no? Y que se dan como regalos, que se dan cuando nace el niño, se le hace un puyo especial para cuando va a nacer, ¿no? Entonces,
o se le regala cuando va a salir de San Miguel. Yo me acuerdo que les hacían sus colchas, ¿no? Especialmente la colcha porque el hijo, la hija se iban de viaje, se iban a vivir lejos a estudiar. Y era una forma de cariño, o sea, les regalas algo y el algo que les regalas todavía sigue siendo como la época inca, bueno, y en la época andina en general, el tejido sigue siendo un elemento cotidiano de expresión de afectos. Eso está cruzado todavía con la otra producción, que es la producción para la venta, que es la que les permite orientar un poco el dinero para la educación de los hijos y las hijas. ¿Y por qué eso? Porque los precios que se les paga por sus productos son muy bajos y porque tienen derecho a tener educación y a querer una vida mejor. Y, y nosotros estamos trabajando en ese sentido para que la gente valore ese trabajo, para que se vea que ese saber es importante y que hay muchas niñas y chicas jóvenes que ahora están aprendiendo también a tejer, se han hecho concursos, bueno, han hecho concursos en las municipalidades, ahora hacen concursos y es muy lindo los concursos de las niñas, ¿no? De la rapidez con la que tejen ya la quisiera tener yo, ¿no? Entonces, mm, pero ojalá fuera una educación más inclusiva que nos permitiera valorar la diversidad de saberes, que a las señoras se les diera ingresos por enseñar esos tejidos incluso en las instituciones educativas, porque eso nos permitiría mejorar matemáticas, o sea, podrías aprender matemáticas de una manera mucho más sencilla si usaras el telar como una herramienta, en fin, texturas, química con tintes naturales. Bueno, habría un montón de cosas que podríamos integrar en los currículums educativos, ¿no? Son sueños en los que hay que seguir trabajando. Y lo otro que tú señalabas, Giovanna, y sí te agradezco esto, ¿no? Este proceso de campesinización, ¿no? de las comunidades indígenas empezó muy fuertemente con el Velascato. Ya Cajamarca, desde esta ruptura, digamos, Cajamarca ha sido, todo el norte es bastante distinto del centro y del sur andino, ¿no? Sí hay comunidades, todavía hay comunidades, ahora le llamamos campesinas, la gente no le gusta que le digan indígena, ¿no? O sea, indígena, indio, cualquier cosa suena a insulto, ¿no? Entonces, incluso campesino es, ¿no? Entonces, aun cuando nosotros pensemos desde la academia que indígena es lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, yo por eso siempre me peleo por decir maestras artesanas, porque en realidad son maestras, ¿no? Deberíamos decir artistas, ¿no? Deberíamos decirle en realidad artistas. Pero este es un... Y la otra cosa que es bien interesante es que ellas mantienen todavía algunas tradiciones de colectividad, ¿no? Pero las colectividades se relacionan más bien como si fuera el sistema de Ayus, entonces son parientes que se juntan en una asociación porque el Estado también para darles algunos apoyos les pide que se asocien, ¿no? Como asociaciones, entonces ahí les decía yo, hay más de 15 asociaciones en San Miguel de mujeres que agrupan a más de 200 artesanas. Entonces, pero los modelos asociativos son muy fáciles, o sea, están a flor de piel. No, que vamos a hacer la comida para tal evento, ¿no? Y la comida para tal evento, ya, tú traes esto, todos se reparten y están viendo quién trae qué y cómo se trae y todas comen, todas están preocupadas, no, hay que guardarle a fulano, perengano, ¿no? Entonces, sí es la asociatividad es como muy espontánea, no está estructurada en base a un modelo de tradicional, ¿no? Tradicional como se conoce, la estructura de la comunidad indígena, no, en el norte no, pero hay otras instituciones en las que también se reconoce mucho. Las rondas campesinas surgieron en el norte del Perú
y esa es una evidencia de cómo la estructura colectiva se mantiene. Estas rondas tienen como más de 40 años y siguen fuertes y siguen siendo un elemento que tiene bastante credibilidad. Esperemos que no las arruinen los políticos. Entonces es mucho más complejo de lo que parece, Sí, porque la discriminación es tan fuerte y la discriminación te pesa muchísimo, muchísimo. Entonces, las mujeres prefieren que las hijas estudien y tienen claro. derecho. Yo no les puedo decir que no, pero lo Mm. que es importante es que ellas también sepan que los saberes de sus madres, abuelas, muchas se dedican a hacer esto. Aunque terminan de estudiar, ellas deciden hacer el telar, ¿no? Entonces, no es que solamente haya mujeres viejitas haciendo los tejidos, ¿no? Hay de edades muy, muy diversas, ¿no? Yo cuando hice el primer trabajo de campo que yo hice allá, lo hice el 77. Yo tenía menos de 20 años. Lo que nosotros pensamos en ese momento es que iba a desaparecer absolutamente la tradición. Y aquí está fuerte, Qué fuerte y bueno, resistiendo, resistiendo. resistiendo, Exacto. exacto. Y bueno, y Entonces, sí, es que es importante esto que nos cuentas porque precisamente en el carácter de este seminario a mí me parece muy valioso ver estas perspectivas comparadas también de cómo se ha entendido, discriminado incluso, mm, pensado todo lo relacionado no solamente con el textil, sino también con el mundo indígena, ¿no? Y bueno, digamos, en Perú hay una persecución en algún momento incluso directa para erradicar grupos indígenas, pues que llevan a que en esta sí, región andina, pues muchas personas digan, no quiero ser indígena, que también pasa en Colombia, también pasa mm, en México, que las personas tienen este comparativo entre ser indígena y ser pobre y dicen, yo no soy esto, yo no me comparo, no me discriminen, yo soy de otra manera y por eso, digamos, como que sueltan un poco eso. Me imagino que eso también afecta bastante. Bueno, nos queda media hora y yo voy a empezar a leerte las preguntas que son varias y comentarios. Voy no, a abrir con solamente para antes de, por ejemplo, pero otra de las cosas que pasa con esta fortaleza de ellas es que cuando las mujeres salen fuera del país, cuando hemos tenido varios de los eventos que he mencionado, ellas salen con sus atuendos y con el sombrero que usan ellos como, o sea, el sombrero es un marcador étnico, digamos, ¿no? Desde la academia lo podemos nombrar así. Pero cuando las ven en las calles, la gente las respeta y las saludan y les dicen que qué bonitas son. Entonces, eso las enorgullece un montón y entonces, bueno, esas cosas se cuentan entre ellas y ahora yo veo que las chicas jóvenes se toman sus fotos con sombreros, nadie esconde su la sombrero. transformación. O sea, bueno, o algunas esconderán el sombrero, pero mucha gente no esconde el sombrero, ¿no? Interesante. Sí, hay transformaciones, hay nuevas resistencias y creo que Mm, las juventudes nos van a contar mucho de eso. Bueno, empiezo por el comentario del doctor Alejandro de Ávila, creo que está por acá, desde el Jardín Etnobiológico de Oaxaca, y dice, excelente esfuerzo de recopilación comparativa del léxico textil que mucho nos falta hacer en las lenguas mexicanas. Saludos afectuosos desde Oaxaca, estimada Aide. Muchos gracias. comentarios de que es muy interesante, de que está muy bien. Dicen, los textiles, también el doctor Alejandro, los textiles finos para intercambio en la boda se nombraban las donas en comunidades mestizas de San Luis Potosí. ¿Usan ese término o algún otro en Cajamarca? Voy a ir leyendo algunas preguntas. Mm, si quieres, voy Comentarios. contestando eso. Los textiles de intercambio no tenían un nombre especial, ¿no? Otro comentario de María Inés Saiquita. Mi mamá nació en Los Toldos, al norte de Argentina, en el límite con Bolivia. Ella hilaba, teñía y tejía las alforjas, que luego las bordaba. También tejía los puyú, que nos protegían del frío. Oye, Ella claro. también el telar de cintura tejía. Me trae muchos recuerdos, qué emoción. Por aquí había otra pregunta. ¿Sabes si los textiles actuales compiten con productos textiles industrializados que son similares a los tejidos artesanales? Pregunta Anatolava. Otra pregunta que nos hicieron es ¿dónde pueden encontrar tus investigaciones sobre los textiles de Cajamarca? Porque
bueno, que si las pueden encontrar online o dónde pueden leerte. Sí, sí. Ok, Bueno, si quieres contesto estas. por Bueno, favor. lo de la competencia, bueno, sí, la competencia es terrible. Hay un montón de prendas como que imitan los textiles, muchos los textiles del centro y sur andino, pero en Cajamarca suelen usar hasta el propio, no sé, gobierno regional eventualmente usan estas prendas así como para parecer que son textiles tradicionales y bueno, será es parte de del trabajo que tenemos que hacer nosotras para que la gente entienda que hay que valorar y esa competencia es desigual, terrible, bueno, todas las problemáticas que sabemos que trae esa competencia es despiadada, pero por eso seguimos buscando la manera de que la gente entienda todo lo que está Alrededor este, del textil. alrededor del textil, ni delante ni detrás, está alrededor del textil, ¿no? Y lo otro, la otra pregunta era lo de la esa no la noté. No, era esa, si competían y luego una felicitación. Luego, otra vez el doctor Alejandro nos comenta, en el noreste de México también se tejió telar de cintura en estructura similar a la de las alfombras de Asia Occidental, salvo que la trama de lana era continua. ¿Has examinado el antiguo tejido de alfombras en Cajamarca? Y también pregunta él mismo, al ver las fotos que nos muestras, me cuesta trabajo distinguir los paños de San Miguel de las macanas de Gualaceo en Cuenca, Ecuador. ¿Cómo podemos diferenciar estos ejemplos extraordinarios del ICAT? Sí he examinado las alfombras de Cajamarca, no todas, porque hay muchas y son muy diversas. Es también otro signo, otra suerte de marcador étnico que, por ejemplo, las de San Miguel usan determinada técnica, las de Chota Ciudad, ¿no? Usan una determinada técnica, pero las de Chota Tacabamba otras, y incluso los diseños, aun cuando a veces se parecen, no se parecen, algunas tendencialmente usan lana de oveja, otras otro tipo ¿no? Entonces no siempre son, o sea, hay una diversidad de técnicas asociadas a las alforjas, a los acabados. Realmente es una complejidad muy grande, hay un montón de trabajo por hacer y pues sí, solo nos queda seguir adelante. Pero se me fueron dos preguntas, yo creo ahí. Ah, había un comentario Este, de dónde encontrar tus investigaciones. sí, lo de las investigaciones. Si ponen mi nombre ahí de Quiros Malca en Google Académico, yo creo que salen todo. Está casi todo lo de textiles mío en las redes. Sí, sí. Ok. O sea, porque están en revistas y las revistas son como de accesos abiertos, entonces no hay problema. Incluso el libro que es una cosa más pesada, está igual en Edu, pero creo que se encuentra en cualquier lado. Y si no, me En pueden academia.edu, ¿te refieres? Sí, Sí. en Y ahora les academia.edu. voy a Y si pegar el no, me perfil de ponen un la... mensajito y yo les, Lo compartimos. sí, y yo se Y los para las comparto. publicaciones de las personas que están acá o las informaciones que requieran, nos pueden escribir un correo y con gusto se los compartimos. Por aquí pregunta María Inés Aiquita si el ICAT es lo que también se llama diseño de guarda, perdón, atada. Y Ah, Tania García nos comenta, que también luego la escucharemos aquí en nuestro seminario, en Cuenca, Ecuador, en el CIDAP, existe una colección muy grande de paños en técnica de ICAT. Puedes mirar la colección en la página web del CIDAP. En Cuenca se ha investigado mucho, quedan artesanas en un pueblo cercano que es Gualaceo. Te da felicitaciones y te dice sí, que es una sí. genial No, y si investigación. quieres, esa era otra de las preguntas del doctor. Sí. Entonces, bueno, yo he ido a Cuenca, he visitado Cuenca dos veces. El telar sí es un telar de cintura que varía un poco porque es más fijo y lo usan los varones, en el sentido, en Gualaceo lo usan los varones y las mujeres son las que hacen los nudos tanto en San Miguel cuando se hacía antes como el que hacen ahora en Tacabamba, lo hacen tendencialmente mujeres y lo hacen en el telar cintura en el que se envuelve, no el que está fijo, ¿no?
y tendencialmente son mujeres. La diferencia de nuestro telar, del telar del pañón de San Miguel con los pañones de Gualaceo están en la finura. No, no quiero pecar de etnocéntrica, pero los nuestros son bastante finos y y hay muchos paños sanmiguelinos que hacen parte de la colección del Museo del CIDAP también. Y seguramente y los que tenemos ahora en Tacabamba, les decía que responden a otro mercado, aunque hay ahora ciertos grupos que están requiriendo estos paños más finos, ¿no? Pero como son muy caros y demoran mucho, porque demoran mucho, la gente tendencialmente no los compra, ¿no? O sea, no tienen un mercado tan fluido como el de los paños más, entre comillas, corrientes, ¿no? Entonces, es, mm, es mucho más difícil que alguien se anime a hacer un trabajo de esos porque puedes esperar un año, 2 años y no se vende tu paño y es demasiado tiempo que no puedes esperar. Entonces también es una cuestión el mercado es terrible, ¿no? Claro, Y bueno, solo especialistas o coleccionistas podrán comprar uno por ahí de vez en cuando, ¿no? Pero ese es ¿no? Yo he estado en Gualaceo y yo llevaba un chal sanmiguelino así, ¿no? Sencillito, o sea, muy sencillito. Y las señoras de allá me decían, uy, ¿y esto? ¿Cuánto tiempo se demoran? ¿No? ¿Cuánto tiempo se demora en hacerlo? Yo no les quise decir que no se demora en el tiempo que ya suponía. Sí, se demora mucho, pero realmente sí tienen una habilidad muy alta, porque yo he visto el que estaban tejiendo ahora en la actualidad, no digo el de antes, pero el de ahora es con un calibre más grueso de hilo, ¿no? Y en San Miguel bueno, tejemos también con hilos gruesos, no digo que no, pero también hay unos de un calibre súper fino, que sí. parece una seda y que es difícil. Ay, perdón, ya creo que eran las dos. Ah, las de diseño de guarda atada. La verdad desconozco, pero sería bueno si se contacta conmigo, me gustaría compartir con ella algo más, sí. Sí, lo Ok. desconozco, disculpa. Claudia Iñiguez y Nancy Correa preguntan por los colores, si el azul de los CICAT es natural y los otros colores si son naturales. Muchas felicitaciones te mandan y por aquí Cecilia Quilapi, una ex expositora del seminario, dice, en la cultura textil mapuche el amarre se llama trapel y se dice trapel, bueno, trapel o trapel. Em, Qué hermosa práctica que las mismas mujeres hablen en esos espacios. Bellísima labor para las maestras y pues obviamente también muchos saludos para ti. María Elena del Solar también te manda muchos saludos. Y por aquí también hay alguna pregunta. Dice, los tejidos de Andrea Martínez, ¿los tejidos se realizan con materiales del mismo territorio, desde la fibra y sus colores, o ya solamente son fibras que no son naturales? Hasta ahí para poder ir contestando. El color azul antes era índigo, ¿no? Ahora todavía sigue siendo índigo en Tacabamba, pero todos los tejidos de San Miguel, todos estos que han visto ahí, rarara, todos estos son ya con hilo industrial, ¿no? Hilo industrial de algodón. Sí, sí, el hilo industrial de algodón peruano es de bastante calidad, porque el tipo de trabajo que se hace es muy fino, ¿no? Entonces parece, a veces la gente no cree y parece que fuera una tela, ¿no? Una tela industrial. No, ¿cómo lo van a hacer esto? No te puedo creer. Y entonces, tienen que verlo ¿no? Y entonces explicarle uno que está hecho a mano, ¿no? Y entonces, y todo lo que implica, pues, de trabajo y demás. Pero hasta las mismas artesanas de Gualaceo se impresionaron con la finura un chal que yo llevaba, ¿no?
un chal así normal, sanmiguelino. Mm. Entonces, entonces sí, los colores son colores industriales. También hay nosotros, otra de las cosas que no hablé y nadie me ha preguntado, pero si quiero lo menciono brevemente. En el norte, en general en casi todo el norte desaparecieron los camélidos. Bueno, con la matanza de Cajamarca, cuando toman prisionero a Atahualpa, no solo matan indígenas, matan montones de camélidos, llamas en especial, porque las llamas eran animales de múltiples propósitos, pero uno de los propósitos era también ser animal de carga, pero lana y demás, ¿no? Y el otro elemento que ha contribuido, de acuerdo a las colegas arqueólogas, Heidi Weber, ella dice que hubieron muchas enfermedades, igual que como las enfermedades para los humanos, también llegaron muchas enfermedades y que el primer shock, o sea, casi matanza y desaparición absoluta, camellos en el norte peruano ya no existían. En la actualidad en Cajamarca hay como 4 o 5 espacios asociados a las comunidades ahora campesinas, antes indígenas, donde están haciendo repoblamiento de vicuñas exitoso. Sin embargo, ese éxito, todo lo que sale de ese éxito, entre comillas, que lo hace el Estado, lo comercia directamente la Michel, que es una industria inglesa horrible, en fin, con todo lo que sabemos, ¿no? Entonces se les paga miserablemente a los campesinos, se les sigue pagando una miseria y no queda absolutamente nada de fibra en las localidades, Gracias a... ¿no? Claro. En el Sí, es que sur las andino formas de parece que eso se... explotación son cada vez más crueles, más cruentas y buscan apoderarse precisamente no solamente de los medios de producción, sino de las posibilidades de desarrollarse y pues también de la misma cultura, ¿no? Aquí, Sí, es que es terrible Montserrat, porque estamos amarradas, porque el Estado lo avala además, sí, ¿no? claro, ¿Qué hacemos? hace parte de todo. Montserrat de la Luz Moreno dice, muchísimas gracias y felicidades, doctora, su trayectoria es inspiradora para mí, sobre todo por la importancia que le da a las artesanas que la ejecutan, porque aunque en la academia muchas veces se nos dice que somos la voz de algo como usted, yo estoy de acuerdo en que ellos tienen y son la voz. Nuevamente, felicidades. María Elena del Solar dice, ¿has explorado la relación de los españoles con las mercancías de las Filipinas comercializadas a través de los viajes del Galeón de Manila durante los siglos XVII y XVIII que bajaban desde Acapulco, Veracruz y bajaban hasta el Callao en Perú? Son muy parecidos a los rebozos mexicanos. Sí, sí. Pues sí, de hecho, era cuando yo hice el trabajo en 1978, fuimos a entrevistar al doctor Jiménez Borja aquí, que era uno de los expertos en textiles, y él nos decía que esos pañones, bueno, como le llamamos aquí, pañones, paños o rebozos, como le dicen en México, la tradición seguramente que había venido de Filipinas o del lado de Asia, porque él había visitado Indonesia y que todas las mujeres usaban algo muy parecido como él había visto en los años 50 en Piura, en la ciudad de Piura, ¿no? Y eso está plasmado en la tesis que hicimos en 1978, ¿no? Publicada en el 78. Pero ahora las evidencias arqueológicas nos dicen que probablemente han sido desarrollos paralelos porque, como les mostré, esta evidencia del tejido arqueológico, ¿no? Esa evidencia de tejido arqueológico, no de tejido colonial. Entonces, creo que les mostré la evidencia, no lo señalé, pero se las mostré. Cuando estaba diciéndoles cómo se habían mantenido los diseños, un diseño así, un diseño Sí, de San Miguel con el diseño, ¿no? Eso era eh, de la exacto. época como de 700 a 1300, 1400. Sí, sí. Listo.
Cecilia Quilapi vuelve a comentar qué importante es saber cómo las tejedoras hacían valer su trabajo, poder intercambiar por alimentos, animales y demás cosas. Hoy, en la actualidad, se sigue haciendo, ya que como ha subido el valor monetario, mucha gente cambia fajas o pinchos por animales de crianza. Celeste Macín menciona, lo mismo sucede en mi territorio, los saberes se van perdiendo, el racismo y la discriminación hacen estragos. Jacqueline López Maya dice, el terminado de los paños por lo amplio que son, ¿cómo lo realizan? ¿Nudos, ganchillo o aguja? Disculpe por la pregunta, ya sé que es un trabajo laborioso y tardado, además de largo. Es por nudo, uña, le dicen, es un trabajo de uña. No es macramé, es un trabajo de uña, pero es muy, muy complejo, súper complejo. Sí, Claro. sí. Y bueno, ahora quedan en los chales, bueno, en las cosas que se hacen en San Miguel, pero no, no queda, bueno, no tiene, no tengo aquí algo muy más complicado, pero este, generalmente quedan más angostos, pero todavía en Tacabamba lo siguen haciendo. Y en San Miguel lo pueden hacer, conocen la técnica y conocen todos los principios. El tema es quién va a pagar una pieza con con esos acabados. Entonces es Sí, muy exacto. complicado, pero hay una especie de, o sea, se envuelve todo el lienzo, se envuelve y quedan solamente colgando, digamos, los hilos. No, no puse todos los detalles porque tengo todas las fotos de eso, pero no pude poner todos los detalles. Sí, ¿no? Sí. Estoy Claro, preparando un texto sobre el ICAT Guatay. Bueno, ICAT es la palabra técnica, pero en quechua se llama Guatay o Guatay, ¿no? Que es Guatay. anudado. ¿Mm? Ok, exactamente. Ahí ya, con esa comprensión de las palabras y digamos con ese nombramiento desde el mismo quechua, se entendería más a qué se dedica la técnica, ¿verdad? Que es el anudado Sí. constante. Pero bueno, nos falta mucho para aprender en ese sentido. Noelia D'Annunzio dice, el problema de la competencia es comercial, en realidad no hay competencia con el valor artístico y laborioso que supone un textil. Hay que educar para que se conozca el valor intrínseco que imprime cada cultura. El doctor Alejandro también vuelve a comentar, muchas gracias por tus respuestas detalladas y precisas, querida Aide, un fuerte abrazo. Ay, Eh, Alejandro, otro abrazo para ti. Andrea Ocon nos contesta, sí, conceptualmente son exactamente lo mismo, el ICAT y la guarda atada. La diferencia no está en el procedimiento, sino la terminología regional. En Argentina, especialmente en el noroeste, se denomina guarda atada o lista atada. Muchas gracias, Andrea. Y Carla Pérez Cánovas dice que tremendo y violento, una gran pérdida cultural. Nos dan muchas gracias por el seminario. Yo quería aprovechar un poquito estos últimos minutos para preguntarte una cosa y darle la voz a Eduardo y a Claudia, que seguramente también quieren preguntarte otras cosas. Tú nos estás hablando del norte del Perú, y a veces en las regiones, en nuestros países, hay como más estudios de una zona y desconocimiento sobre otra. Pasa lo mismo con los, digamos, textiles de Cajamarca que están en el norte y con aquellos de este mundo más comercial y turísticamente conocido del sur de Perú. Es igual. Bueno, ahorita te contesto. Nada más un comentario para la compañera de Argentina, que Mercedes Sosa usaba mucho, bueno, ya debes saberlo seguramente, hay gente que ha estudiado todos los atuendos, ponchos, no sé cómo le llaman allá, ¿no? Eh, en- de Mercedes Sosa y tiene muchos que son con esta técnica. Esta técnica es bastante conocida en Argentina, ¿sí? Nada más era eso. Y ah, la otra era respecto a... Ay, Lo que perdón, yo te te preguntaba, interrumpí. si hay algún tipo de competencia entre los tejidos del norte y los aquellos del sur en Perú, igual que pasa en otros países. Bueno, esa es ese es uno de mis objetivos. Bueno, de los objetivos de mi trabajo es también que se mire también al norte, porque también en el norte, bueno, y en distintas zonas del país ahora se está recuperando un montón también todas las técnicas y diseños maravillosos de la Amazonía, los quene y demás, ¿no? Que son realmente obras de arte también que hasta hace muy poco eran desconocidos y no es que uno le quite el valor a los trabajos maravillosos que se hacen en el centro y sur andino de textiles, pero es solamente para tratar de
ver más diverso y más complejo, y entonces entender que todos tenemos distintas formas de expresión y de expresión textil, y que responde también a todo este contexto sociohistórico cultural que hemos vivido Claro, las es igual. regiones, ¿no? Entonces en cada región se ha manejado y se maneja, pues sí, la forma de resistencia de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, Pues eso. Pues muchísimas gracias, muy completa y de verdad muy detalladas las preguntas. Me imagino que hay muchísimo conocimiento, muchos años de estudio obviamente detrás, pero les pedimos pues si quieren conectar, como decíamos, con lo que ha escrito la doctora Aide, lo pueden encontrar en academia.edu, escribirnos un correo y se lo comunicamos a ella. y también con mi Eduardo, ¿quieres nombre, solo con preguntar mi nombre. con el nombre? O sea, con mi Muchísimas gracias. nombre en el Google aparece. Eduardo, ¿quieres comentar, preguntar, hacer esta última parte? Todavía nos quedan varios minutos. Hola, no importa que ya estemos sobre el tiempo. No importa. Ok, nos pasamos unos minutitos más. Gracias, Regiones. Aide, por tu sucinta exposición. Me gustó mucho y me generó ciertas dudas. Yo trato mucho el tema de la cosmovisión y su enlace con las producciones textiles. Y en este caso, cuando veía algunas de las imágenes que nos mostrabas, en especial esta iconografía, me parece que era Mochica, de unas personas, de unas figuras antropomorfas con el telar de cintura. Me preguntaba si en Perú, en la civilización andina, también existe esta noción del palo donde se ata el telar de cintura como un referente del axis mundi, y si este está asociado a la figura del lagarto, como sucede acá entre los pueblos mesoamericanos. Esa sería una pregunta. Y la otra, ya para no extendernos mucho, también es sobre este diseño de dados que ha logrado pervivir a través del tiempo, si hay estudios iconográficos, figurativos, en los cuales se ahonda en su significado, si tiene alguno, o si solamente es un diseño geométrico destinado a un cierto uso ritual de sacerdotes, de élite gobernante. Gracias, Aide. Uy, puras preguntas sobre las que hay mucho que trabajar. Gracias, Aide. No sé si o sea, existe el palo, y el palo es muy simbólico, o sea, tenemos que tener un poste, ¿no? Para jalar el tejido, generalmente de un árbol, o las casas están hechas con corredores, porque cuando llueve bueno, a veces se puede todavía continuar trabajando, ¿no? O por el sol, porque esto no se puede tejer en el sol. Tienes que tener mucha limpieza, una limpieza extrema. Los tejidos antes de vender no se lavan, o sea, son tejidos que tienen que llegar súper pulcros y limpios. Y que yo sepa, no he registrado nada que tenga que ver con el Axis Mundi ni nada, y no he leído cosas para el norte en especial. Probablemente para el sur andino haya, no lo sé, o para la Amazonía. Por ahí está María Elena, que es experta en Amazonía. Eh, la verdad no lo sé. Y, y lo otro ¿era de qué? La segunda El era diseño de... de los dados. Ah, el diseño de los dados. Pues sabemos que el diseño de los dados, nosotros pensamos que era solo Inca, pero al parecer es mucho más antiguo que Inca, porque lo hemos encontrado en la cerámica Caxamarca, pero parece que no es exclusivo, es muy andino, o sea, es pan andino, pues no tenemos, tal vez habría que, esa parte, la parte de la semiótica y del sentido, del significado, se ha perdido muchísimo cuando se pierde la lengua, o sea, lo que hemos recuperado, por eso nos hemos ido a recuperar los nombres de los palitos del telar, las cosas para entender todo lo que está detrás, pero hay pocas historias, poco registro respecto a esta parte, ¿no? Que de cosmovisión, que nos cuenten como algo mucho, que nos dijera, no, ahí sí, yo creo que sí, México nos lleva largo, ¿no? Aquí,
acuérdense que se prohibieron los tejidos, o sea, en época muy temprana se prohibieron la ropa, no los tejidos, pero sí se prohibió la ropa, se cambió radicalmente todos los atuendos. Muchos de los atuendos que usan ahora las campesinas son atuendos de origen colonial, ¿no? Y de imposición colonial. Entonces, pocas cosas, pero pensamos, por ejemplo, que el paño, o sea, el paño que, este, eso ha sido como una porque las mujeres de la costa usaban algo así para cubrirse la cabeza, pero también probablemente lo usaban como una prenda para cargar, para llevar a los hijos, para llevar la carga, o sea, el uso que le siguen dando ahora a las mujeres, básicamente en la sierra, en la costa, muy pocas mujeres lo usan ya, ¿no? Claro. Entonces hay todavía mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer y muy poca gente trabajando, por desgracia. Pues qué bueno, porque es una Es que perspectiva. entre las gestiones, sí. Es una perspectiva, digo, de estudio que se abre, que tiene que mantenerse, que tiene que mucho por reconocer desde diferentes ciencias sociales, desde diferentes haceres, cómo se ha desarrollado el textil. Esto que mencionas de la eliminación de la vestimenta es otra temática importante, muy sociológica, de qué fue lo que pasó y por qué se pierden esos saberes y cómo se reconectan. No me queda nada más que agradecerte, Aide, la verdad que de corazón, muchísimas gracias, qué buena coincidencia, maravillosa exposición. Nos dejas con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre estas partes del textil y gracias también por tu labor en Payay y este impulso a las tejedoras. Eduardo o Claudia, ¿quieren hacer algunas palabras de cierre? ¿Quieres decirle que abran las cámaras? Por favor, Por favor. ayúdenos abriendo sus cámaras, Sí, los que puedan y las que puedan. les- Ajá. gracias. Sí, gracias. Saludos. Les agradecemos mucho su presencia Ay, qué y bonito. Gracias, pues nos Aide. estaremos viendo la próxima Gracias Gracias a a semana. todas y ustedes. todos. Sí. Sí, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta el próximo miércoles nos vemos. Gracias, Gracias, Claudia, gracias, Aide. Eduardo, por su Igual, labor. Adiós, Claudia. adiós. Buenas Adiós. noches a todos. Muchas Adiós. Chao. gracias. Qué gusto verles. Saludos, no puedo abrir mi cámara, pero un abrazo, Aide, y saludos a todos, No compañeros. importa, un abrazo, un abrazo.